El sol de Sedona, Arizona, golpeaba con una intensidad casi mística, pintando las formaciones rocosas de un rojo vibrante que dejaba sin aliento a cualquiera, excepto a Leo Vargas. Para él, este paisaje era simplemente el fondo perfecto para su próximo video viral. Con su teléfono de última generación montado en un selfie stick, transmitía en vivo para sus 2 millones de seguidores. ¿Qué onda, exploradores? Aquí Leo, su guía al paraíso, a punto de descubrir los secretos de este desierto. Pero para eso, hasta las leyendas como yo necesitamos un local. Giró la cámara para enfocar a un hombre mayor, de piel curtida por el sol y profundas arrugas que contaban historias. Era Mateo, un guía de la comunidad Navajo, cuya mirada serena contrastaba con la energía frenética de Leo. Les presento a Mateo. No se preocupen, subtitularé si no le entienden a su inglés rústico, dijo Leo con una risa condescendiente, mientras Mateo permanecía en un silencio digno. Leo había venido a Arizona no solo por las vistas, sino persiguiendo una sombra, el último rastro de su abuelo desaparecido, un famoso aventurero cuyo diario era su única guía. Lo que Leo no podía imaginar era que el hombre al que acababa de humillar frente a miles de personas no solo era la llave de su búsqueda, sino también el guardián de un secreto que sacudiría los cimientos de su realidad. Lo que pasó después lo cambiaría todo para siempre. La misión de Leo era más personal de lo que sus seguidores creían. Su abuelo, Arturo Vargas, una leyenda de la exploración, se había desvanecido en esas mismas tierras rojas hacía más de 20 años. Dejó atrás solo un diario críptico, lleno de mapas y anotaciones sobre una reliquia familiar perdida, el Corazón del Sol, un artefacto de un valor sentimental incalculable. Leo estaba obsesionado con encontrarlo, no por su valor monetario, sino porque sentía que era la única manera de conectar con el abuelo que apenas conoció y de solidificar su propio legado como aventurero digital. Veía a Mateo como un simple peón en su juego, una herramienta rústica para navegar el terreno. Durante la primera hora de caminata, Leo no dejó de hacer comentarios sarcásticos sobre las explicaciones de Mateo acerca de las plantas medicinales y las leyendas locales, prefiriendo dar a su audiencia datos sacados de Internet, narrados con su pulcro y ensayado acento de ciudad. Mateo, por su parte, caminaba con una calma imperturbable, observando al joven con una mezcla de paciencia y una profunda tristeza, reconociendo en él la misma impaciencia que había conocido en otro hombre, mucho tiempo atrás. El guía sentía el peso de una vieja promesa, un juramento hecho bajo esas mismas rocas sagradas. Mientras tanto, Leo seguía con su espectáculo. Y aquí, amigos, tenemos, pues, más rocas rojas, decía a su teléfono, ignorando la detallada explicación de Mateo sobre la geología sagrada del lugar. Se sentía frustrado. El diario de su abuelo estaba lleno de acertijos, y la grandiosidad del paisaje comenzaba a parecerle un laberinto sin fin. Su arrogancia era un escudo para su creciente desesperación. Estaba convencido de que la clave estaba en algún nombre, en alguna pista que solo un verdadero local podría conocer. Pero su desprecio le impedía preguntar con humildad. Simplemente asumía que podía comprar cualquier información que necesitaba. «Oye, anciano, ¿conoces algún lugar que no esté en los mapas turísticos? Un lugar secreto, ¿entiendes? Te pagaré extra», espetó Leo, sacando su billetera. Mateo se detuvo y lo miró fijamente, sus ojos oscuros pareciendo perforar el alma superficial del influencer. «El desierto no vende sus secretos, joven. Solo los susurra a quienes saben escuchar», respondió con su inglés pausado y acentuado, antes de continuar el camino. La respuesta, cargada de una sabiduría que Leo no podía comprender, solo aumentó su irritación, sin saber que acababa de fallar la primera prueba. Al caer la tarde, acamparon bajo un manto de estrellas tan brillantes que parecían al alcance de la mano. El silencio del desierto era abrumador, roto solo por el crepitar del fuego que Mateo había encendido con una destreza ancestral. Leo, sentado aparte, revisaba una y otra vez las páginas amarillentas del diario de su abuelo.
Las palabras de Arturo estaban llenas de respeto y admiración por la tierra y su gente. Los Tohono O'odham dicen que las montañas guardan la memoria del mundo. Leyó Leo en voz baja. ¿Tú crees en esas tonterías?, le preguntó a Mateo, más como una burla que como una pregunta genuina. Mateo, que estaba tallando un pequeño trozo de madera, levantó la vista. «No son tonterías, son verdades más antiguas que tus ciudades», respondió con calma. «Tu abuelo lo entendía, él sabía escuchar». Leo sintió una punzada de molestia. ¿Cómo se atrevía este hombre a compararse con su legendario abuelo? Para Leo, Arturo era un héroe conquistador, no alguien que escuchaba cuentos de viejos. La imagen que tenía de su abuelo chocaba frontalmente con la descripción de Mateo, y esa disonancia lo enfurecía porque tocaba una fibra de inseguridad muy profunda. Mi abuelo era un científico, un explorador, no un chamán, replicó Leo con desdén. Mateo no respondió, simplemente siguió tallando. La figura que emergía de la madera era un águila, con un detalle y una vida asombrosos. El silencio de Mateo era más elocuente que cualquier discusión. Desarmado, Leo volvió al diario, su linterna frontal iluminando un pasaje en particular. He encontrado a un guía, un hombre de la tierra. Su sabiduría es tan vasta como el cielo. Me ha hablado de un lugar oculto, un cañón sagrado que los antiguos llamaban el Nido del Eco. Dice que es allí donde el sol besa a la tierra al amanecer y que solo los de corazón puro pueden encontrar la entrada. El Nido del Eco. El nombre resonó en la cabeza de Leo. Era la pista más concreta que tenía. Sintió una oleada de emoción, la victoria al alcance de la mano. Estaba seguro de que si presionaba a Mateo, si le ofrecía el dinero suficiente, el viejo guía lo llevaría. Su mente de negociante se activó, planeando su estrategia para el día siguiente, completamente ciego a la verdadera naturaleza de su búsqueda y al hombre que se sentaba frente a él, un hombre que conocía ese nombre mejor que nadie. El plan de Leo era simple. Usaría su influencia y su dinero para doblegar al guía. Al amanecer, mientras recogían el campamento, se acercó a Mateo con una actitud prepotente. «Muy bien, se acabaron los juegos. Sé el nombre del lugar que busco, el Nido del Eco. Llévame allí ahora mismo y te daré $5,000, en efectivo. Piensa en lo que tu familia podría hacer con ese dinero». Ofreció el fajo de billetes como si fuera un rey otorgando un favor a un siervo. Mateo dejó lo que estaba haciendo y lo miró, no con ira, sino con una profunda decepción. Lentamente negó con la cabeza. «Ya te lo dije, joven, hay lugares que no tienen precio, y el corazón de un hombre no se puede comprar». La negativa rotunda dejó a Leo estupefacto. Nunca en su vida alguien había rechazado tanto dinero. Su mundo, construido sobre transacciones y valores materiales, se tambaleó. «Todos tienen un precio», gritó, frustrado. «No sabes con quién estás hablando». Mateo simplemente recogió sus cosas y comenzó a caminar de regreso por donde vinieron, dejando a Leo solo con su dinero y su rabia impotente en medio del vasto desierto. Desesperado y humillado, Leo corrió para alcanzar a Mateo. «Espera, por favor, no puedes irte», suplicó, el tono de arrogancia reemplazado por una urgencia desnuda. «Ese lugar es importante para mi familia. Mi abuelo, él lo menciona en su diario». Mateo se detuvo, pero no se dio la vuelta. «Tu abuelo era un hombre de respeto», dijo, su voz resonando en el aire quieto de la mañana. «Él no intentó comprar el alma de esta tierra. Él pidió permiso, escuchó, aprendió». Cada palabra era un golpe para el ego de Leo. Se dio cuenta de que su enfoque había sido completamente erróneo. El desprecio, el dinero, la prepotencia, todo había sido un insulto a la memoria de su abuelo y al hombre que tenía delante. Por primera vez, la fachada del influencer exitoso se resquebrajó, revelando al joven perdido que solo quería encontrar una conexión con su pasado. Sabía que tenía que cambiar de táctica, pero no sabía cómo. La humildad era un idioma extraño para él. Sin sus cámaras, sin su audiencia, sin su dinero, ¿quién era Leo Vargas en realidad? El silencio de Mateo lo obligó a confrontar esa pregunta. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó finalmente Leo, su voz apenas un susurro.
¿Cómo se pide permiso? Mateo se giró lentamente y lo observó por un largo momento, escudriñando su rostro en busca de un atisbo de sinceridad. Vio la desesperación, sí, pero también vio una chispa de algo más, una rendición. El permiso no se pide con la boca, sino con los pies y con las manos, con el silencio, con el respeto, explicó Mateo. Esta tierra te ha estado hablando desde que llegaste. Tú has estado demasiado ocupado gritándole a tu teléfono para escucharla. Leo bajó la mirada avergonzado. Las palabras de Mateo eran duras pero ciertas. Había tratado el desierto como un estudio de grabación y a su guía como un extra. Recordó a su abuelo, las fotos en su estudio, siempre con una sonrisa genuina, a menudo rodeado de gente local, compartiendo una comida, no dirigiéndolos. Quizás había entendido mal todo el legado de Arturo. Quizá la aventura no se trataba de conquistar, sino de conectar. Esa revelación, tan simple y tan profunda, lo golpeó con la fuerza de una tormenta de arena. Decidido a intentarlo, Leo guardó su teléfono y su billetera en la mochila. De acuerdo, dijo, mirando a Mateo a los ojos. Enséñame a escuchar. Mateo asintió levemente, un gesto casi imperceptible que, sin embargo, significó un mundo para Leo. No regresaron por el camino principal. En cambio, Mateo lo guió por senderos ocultos, lugares que no aparecían en ninguna aplicación de senderismo. Le enseñó a identificar las huellas de los animales, a encontrar agua donde parecía no haberla, a entender el lenguaje de las nubes. Durante horas no hablaron de la búsqueda ni del abuelo. Mateo simplemente compartió su conocimiento, y Leo, por primera vez, escuchó. Aprendió los nombres de las plantas en lengua navajo y su propósito. Sintió la textura de las rocas y el calor del sol no como un inconveniente, sino como una presencia. Poco a poco, el ruido de su ego comenzó a desvanecerse, reemplazado por los sutiles sonidos del desierto. Estaba empezando a entender que el verdadero viaje no era hacia un lugar, sino hacia una nueva forma de ser. Pasaron 2 días más en el desierto. 2 días en los que Leo no grabó ni un solo segundo. Su piel se curtió, sus manos se llenaron de rasguños por ayudar a Mateo a recoger leña y preparar la comida. Hablaba menos y observaba más. Una noche, mientras compartían una cena sencilla de pan frito y frijoles, Leo se atrevió a preguntar sobre la vida de Mateo. El guía le contó sobre su familia, sobre las tradiciones que intentaba preservar y sobre los desafíos que enfrentaba su comunidad. Le habló de su propio abuelo, un gran hombre medicina que le había enseñado todo lo que sabía sobre la tierra. Leo escuchó con una atención genuina, fascinado por un mundo tan alejado del suyo, un mundo basado en la comunidad, la tradición y una conexión espiritual con la naturaleza. Se dio cuenta de lo vacía que era su propia vida, llena de me gusta y seguidores efímeros, pero carente de un propósito real y de conexiones humanas profundas. La admiración por Mateo comenzó a crecer en su interior, reemplazando el desprecio inicial. Empezó a ver no a un viejo con mal inglés, sino a un maestro, un hombre de una sabiduría y una integridad inmensa. Mi abuelo, él también hablaba de su guía con mucha admiración, confesó Leo, mirando el fuego. Dijo que le salvó la vida después de una caída. Mateo dejó de comer y lo miró fijamente. ¿Tu abuelo se llamaba Arturo? Leo asintió sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Nunca te dije su nombre. Mateo dejó escapar un suspiro largo y profundo, un sonido que parecía cargar con el peso de 20 años. Porque yo era su guía, dijo suavemente. Yo fui quien lo encontró al borde de la muerte, con una pierna rota en el fondo de un barranco. El mundo de Leo se detuvo. El aire pareció volverse denso y el sonido del fuego se desvaneció. Miró a Mateo, tratando de procesar la información. El hombre que había humillado, el hombre al que había intentado sobornar, era la misma persona que su abuelo había descrito como un héroe en su diario. La coincidencia era tan monumental, tan increíblemente irónica, que se sintió como un golpe físico.
La vergüenza lo inundó, caliente y abrumadora. Todo su comportamiento, toda su arrogancia, se proyectó en su mente como una película grotesca. «Tú», balbuceó Leo sin palabras, «tú lo salvaste». Mateo asintió. Pasó semanas en mi aldea, recuperándose. Se convirtió en parte de nuestra familia. Aprendió nuestras costumbres, nuestro idioma. Era un buen hombre, con un corazón curioso y respetuoso. La imagen de su abuelo, viviendo en una aldea navajo, aprendiendo de su gente, era algo que Leo nunca podría haber concebido. Siempre lo había imaginado como un lobo solitario, un conquistador. La verdad era mucho más humilde y mucho más hermosa. Antes de irse, continuó Mateo, Arturo me hizo prometerle algo. Me habló del corazón del sol. Me dijo que no era un tesoro de oro o joyas, sino algo mucho más valioso. Y me hizo jurar que solo guiaría hasta él a alguien de su sangre que demostrara tener un corazón digno. Alguien que no viniera buscando fama o riqueza, sino comprensión. Leo finalmente entendió. La búsqueda nunca fue un simple mapa, era una prueba de carácter que él había estado fallando estrepitosamente desde el momento en que pisó Arizona. El destino no le había puesto a Mateo en su camino por casualidad. La revelación cayó sobre Leo con el peso de una montaña. El hombre al que había tratado como un ser inferior era el guardián del legado de su abuelo, el juez de su carácter, el héroe anónimo de su historia familiar. El rostro de Leo palideció mientras recordaba cada palabra condescendiente, cada gesto de desprecio. Se vio a sí mismo a través de los ojos de Mateo, y la imagen le dio asco. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó con la voz rota. Porque tu abuelo me pidió que esperara, respondió Mateo con su calma inquebrantable. Me dijo, si mi nieto viene a ti con el corazón de un conquistador, déjalo ir. Pero si en él encuentras la semilla de un aprendiz, entonces muéstrale el camino. Yo he estado esperando a ver qué semilla crecía en ti, Leo. La verdad era devastadora y al mismo tiempo extrañamente liberadora. Leo se puso de pie, caminó unos pasos alejándose del fuego y se derrumbó de rodillas sobre la arena roja. Las lágrimas, reprimidas durante años por una armadura de cinismo y soberbia, finalmente brotaron. Lloró por su abuelo, por su propia estupidez y por la inmensa bondad de un hombre al que no merecía. Mateo se acercó y puso una mano sobre su hombro, un gesto simple de perdón y comprensión que lo rompió aún más. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El llanto de Leo fue una catarsis, una purga de toda la arrogancia que lo había envenenado. Cuando finalmente pudo hablar, se giró hacia Mateo, con el rostro surcado por lágrimas y polvo. «Perdóname», susurró. «Por favor, perdóname. He sido un tonto, un arrogante. No soy digno de la memoria de mi abuelo, ni de tu ayuda». No había artificio en su voz, solo una vergüenza cruda y honesta. Mateo lo ayudó a levantarse. «El primer paso para ser digno es reconocer que no lo eres», dijo sabiamente. «Tu abuelo no era perfecto. Él también tuvo que aprender a ser humilde. Esta tierra se lo enseñó. Quizás ahora te lo esté enseñando a ti». En ese momento, la dinámica entre ellos cambió para siempre. Ya no eran un influencer y un guía, sino un maestro y un discípulo. Leo entendió que el camino hacia el nido del eco no era a través de un sendero físico, sino a través de una transformación interna. Y su viaje apenas comenzaba. La reliquia, el corazón del sol, ya no era el objetivo principal. El verdadero tesoro era la oportunidad de redimirse y de entender por fin el verdadero legado de Arturo Vargas. A la mañana siguiente, Leo tomó una decisión. Sacó su teléfono, no para grabar un video espectacular, sino para hacer una confesión. Se conectó en vivo, con el rostro aún hinchado por el llanto y sin filtros que ocultaran su vulnerabilidad. «Hola a todos», comenzó, su voz temblorosa. «Tengo que disculparme, no con ustedes, sino con este hombre», dijo, girando la cámara hacia Mateo. «Y con todos a los que he tratado con arrogancia.
He estado persiguiendo una idea equivocada de lo que significa ser un explorador. No se trata de conquistar lugares, sino de dejarse transformar por ellos. Durante 10 minutos habló con una sinceridad brutal sobre su comportamiento, sobre la lección que Mateo le había enseñado. Perdió miles de seguidores en esa transmisión, pero ganó algo infinitamente más valioso, su propia integridad. Cuando terminó, se sintió más ligero que nunca. Mateo, que había observado todo en silencio, asintió con una leve sonrisa. Ahora, dijo, creo que estás listo para empezar a caminar. Y juntos se adentraron más en el corazón del desierto. El viaje al nido del eco fue diferente a todo lo que Leo había experimentado. No fue una caminata, sino una peregrinación. Mateo no lo guió simplemente, sino que le enseñó a leer el paisaje como un libro sagrado. Le mostró cómo las sombras de las rocas al mediodía señalaban el camino, cómo el vuelo de un halcón podía indicar la presencia de agua y cómo el silencio podía estar lleno de respuestas. Leo aprendió a caminar sin dejar una huella innecesaria, a beber solo lo necesario, a agradecer a la tierra por cada recurso que le ofrecía. Apagó por completo su teléfono y se sumergió en el presente, en la experiencia cruda y real del desierto. Sus músculos dolían, su piel se quemaba, pero su espíritu se sentía cada vez más limpio y fuerte. Pasaron por cañones estrechos donde el viento cantaba melodías antiguas y subieron a mesetas desde donde el mundo parecía extenderse hasta el infinito. En cada paso, Leo sentía la presencia de su abuelo, no como un fantasma, sino como un compañero de viaje, y entendía por qué Arturo se había enamorado tan profundamente de esta tierra y de su gente. Una tarde, mientras descansaban a la sombra de un enebro retorcido por el tiempo, Mateo sacó de su morral el pequeño águila de madera que había estado tallando. Se la entregó a Leo. «Para que recuerdes ver las cosas desde arriba», le dijo. Leo tomó la figura, sintiendo la suavidad de la madera pulida en sus manos. Era el regalo más significativo que había recibido en su vida. «Mateo», dijo Leo con la voz cargada de emoción, «¿por qué él, por qué mi abuelo confió en ti con un secreto tan importante?» Mateo miró a lo lejos, hacia las montañas púrpuras del horizonte. Porque no vio a un guía, vio a un hermano. Compartimos historias junto al fuego, compartimos el pan, compartimos el silencio. Él entendió que la confianza no se compra, se gana con el tiempo y el respeto mutuo. Me contó sobre su familia, sobre su esposa, sobre el hijo que apenas veía por sus viajes. Y me habló de ti, su nieto. Tenía la esperanza de que un día vinieras, no a buscar un tesoro, sino a buscarte a ti mismo. Las palabras de Mateo le revelaron a Leo una dimensión de su abuelo completamente nueva. Un hombre lleno de amor, pero también de arrepentimientos. La revelación de que su abuelo tenía la esperanza de que él emprendiera este viaje de autodescubrimiento fue profundamente conmovedora para Leo. Ya no se trataba de una reliquia perdida, se trataba de cumplir el deseo póstumo de su abuelo. La vergüenza que sentía por su comportamiento inicial se transformó en una determinación férrea por honrar esa fe que Arturo había depositado en él, incluso sin conocerlo. Cada paso del camino se convirtió en un acto de redención. Empezó a hacer preguntas genuinas sobre la cultura de Mateo, sobre sus creencias, sobre la historia de su pueblo. Dejó de ser el centro de su propio universo y se abrió a la vasta sabiduría que lo rodeaba. Aprendió que el verdadero valor no estaba en lo que uno poseía o mostraba al mundo, sino en la profundidad de las conexiones que uno forjaba, con la tierra, con los demás y con uno mismo. La amistad entre el joven influencer y el anciano guía se solidificó en ese entendimiento mutuo, forjada en el calor del desierto y en el respeto ganado a pulso. Ya no había barreras de idioma, edad o estatus, solo dos hombres compartiendo un viaje sagrado. Finalmente, después de un viaje que pareció durar una vida entera, llegaron a la entrada del nido del eco. No era una cueva marcada ni una estructura imponente. La entrada era una fisura casi invisible entre dos gigantescas rocas, oculta por la sombra y la vegetación. Solo alguien que supiera exactamente dónde mirar podría encontrarla. «Hemos llegado», anunció Mateo.
Leo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de nerviosismo y reverencia. Se detuvo un momento respirando hondo, consciente de que estaba a punto de cruzar un umbral no solo físico, sino espiritual. Miró a Mateo, cuyos ojos brillaban con una emoción contenida. «Gracias», dijo Leo, y las 2 sílabas contenían un universo de gratitud. Mateo simplemente asintió y le hizo un gesto para que entrara primero. El interior era una caverna circular, bañada por una luz dorada que se filtraba desde una abertura en el techo. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y a tiempo. En el centro exacto de la cueva, sobre un pedestal de roca natural, no había un cofre de oro ni una joya resplandeciente. Había una simple caja de madera, desgastada por los años. Con el corazón latiéndole en el pecho, Leo se acercó a la caja. No sentía la codicia del cazador de tesoros, sino la humildad del peregrino que llega a su destino. Con manos temblorosas, levantó la tapa. Dentro, reposando sobre un lecho de terciopelo descolorido, no estaba el corazón del sol. En su lugar había una brújula de latón antigua y una carta doblada, sellada con el anillo de su abuelo. Leo tomó la carta. Reconoció la caligrafía elegante y firme de Arturo. Desdobló el papel y comenzó a leer. «Mi querido nieto, si estás leyendo esto, significa que has encontrado el camino. Y no me refiero al camino a esta cueva. Significa que has encontrado la humildad para pedir ayuda, el respeto para escuchar y la fortaleza para despojarte de tu ego. Esa era la verdadera búsqueda». Leo tuvo que detenerse, con los ojos anegados en lágrimas. La voz de su abuelo parecía resonar en el eco silencioso de la cueva. Continuó leyendo. «El corazón del sol nunca fue un objeto. Es una idea. Es la comprensión de que nuestro verdadero norte no está en los mapas, sino en nuestro corazón, guiado por la bondad y el respeto a toda forma de vida». Esta brújula, continuaba la carta, no apunta al norte. Apunta siempre hacia la persona que la sostiene. Es un recordatorio de que todas las respuestas que buscas, toda la valía que anhelas, ya está dentro de ti. No necesitas conquistar el mundo para ser grande, Leo. Solo necesitas conquistarte a ti mismo. Mi mayor aventura no fue escalar montañas o cruzar desiertos. Fue aprender a ser un buen hombre. Espero que este viaje te haya enseñado lo mismo. Te he dejado el mejor guía del mundo. Aprende de él, honra su sabiduría y vive una vida de la que puedas sentirte orgulloso. Con todo mi amor, tu abuelo, Arturo. Leo terminó de leer, el papel temblando en sus manos. Se derrumbó, abrazando la caja y la brújula, sollozando libremente. No había encontrado una reliquia para mostrar al mundo, sino un legado para vivir. Mateo se mantuvo a una distancia respetuosa, permitiéndole tener su momento. El verdadero tesoro no era un artefacto, sino una lección de vida, transmitida a través de las generaciones, protegida por la amistad y revelada solo a través de la transformación del corazón. Leo y Mateo pasaron el resto del día en el nido del eco, en un silencio cómodo y compartido. El peso que Leo había cargado durante años, la necesidad de estar a la altura de una leyenda, la obsesión por la fama, se había disipado, reemplazado por una paz profunda. Comprendió que el legado de su abuelo no era una corona que debía heredar, sino una semilla que debía cultivar dentro de sí mismo. Al salir de la cueva, el sol del atardecer teñía el cielo de naranjas y púrpuras. El mundo parecía nuevo, vibrante y lleno de significado. El viaje de regreso fue diferente. Leo ya no era un aprendiz torpe, sino un compañero. Caminaba con una confianza tranquila, observando el mundo con ojos nuevos, los ojos que Mateo y el desierto le habían enseñado a usar. Hablaban de todo y de nada, como dos viejos amigos. Leo le contó a Mateo sus planes. Ya no quería ser Leo Explores. Quería usar su plataforma para algo más, para contar historias que importaran, para promover el respeto cultural y la conservación, para dar voz a personas como Mateo. Quería convertir su influencia en un puente, no en un pedestal.
Mateo lo escuchaba con una sonrisa de orgullo. «Tu abuelo estaría feliz», le dijo. «Estás encontrando tu propio norte». Cuando finalmente llegaron de vuelta a la civilización, a la pequeña aldea de Mateo, Leo se sintió como si regresara de otro mundo. La gente de la comunidad los recibió con calidez. Leo ya no era el turista arrogante, sino el joven que había caminado con Mateo, el amigo del guardián de sus historias. Compartió una comida con la familia de Mateo, riendo y escuchando, sintiéndose más en casa que en su lujoso apartamento de la ciudad. Antes de irse, le dio a Mateo un fuerte abrazo. «Esto no es un adiós», dijo Leo, «es un hasta luego, volveré, no como cliente, sino como familia». Mateo le devolvió el abrazo, su rostro arrugado iluminado por una sonrisa genuina. «Esta siempre será tu casa, halcón que escucha», le dijo, usando un nombre navajo que le había dado. El halcón que finalmente había aprendido a escuchar el susurro del viento. Leo se fue de Arizona siendo un hombre completamente diferente al que había llegado. De vuelta en su mundo digital, Leo cumplió su palabra. Su primer video fue una larga y hermosa pieza documental sobre Mateo, su comunidad y la sabiduría del desierto. No apareció en cámara ni una sola vez, solo se escuchaba su voz llena de respeto y admiración narrando la historia de su maestro. El video se volvió viral, pero por las razones correctas. Inspiró a miles de personas a viajar de manera más consciente y respetuosa. Leo creó una fundación en honor a su abuelo, dedicada a apoyar a las comunidades indígenas y a preservar sus culturas y tierras. Se asoció con Mateo, asegurándose de que la ayuda llegara directamente a quienes la necesitaban. Su canal se transformó. Dejó de mostrar lujos y hazañas egocéntricas y comenzó a presentar historias de conexión humana, de sabiduría ancestral y de belleza auténtica. Perdió a los seguidores que buscaban entretenimiento superficial, pero ganó una nueva audiencia, una comunidad comprometida con sus mismos valores. El influencer que se burlaba de un acento se había convertido en un poderoso defensor de la diversidad cultural, demostrando que la mayor aventura es, sin duda, el viaje hacia el interior. El tiempo pasó, y la amistad entre Leo y Mateo se convirtió en un lazo inquebrantable. Leo regresaba a Arizona cada año, no para buscar nada, sino para reconectar, aprender y simplemente estar con su amigo y su familia adoptiva. El corazón del sol, la brújula, reposaba en su escritorio, no como un trofeo, sino como un recordatorio constante de su verdadero norte. Su transformación inspiró a una generación de viajeros a buscar experiencias más auténticas y a valorar la sabiduría local por encima del espectáculo superficial. El legado de Arturo Vargas no fue encontrado en una cueva, sino que renació en las acciones de su nieto. Esta historia los ha hecho reflexionar sobre cómo los prejuicios pueden cegarnos ante la verdadera sabiduría y el valor de las personas. Si ustedes también creen que la humildad es la puerta al verdadero conocimiento, que el respeto a nuestros mayores y a otras culturas es fundamental, y que todos merecemos una segunda oportunidad para cambiar, dejen un like y compartan este video. Cuéntenos en los comentarios, ¿han sufrido o presenciado alguna vez un juicio por apariencias? ¿Creen que un viaje puede transformar a una persona por completo? ¿Conocen historias similares de redención y de amistad inesperada? Compartan sus experiencias y hagamos llegar este mensaje a más personas posibles. Suscríbanse para más historias que demuestran que el destino nos pone pruebas para revelar lo mejor de nosotros. Y recuerden, la mayor aventura no es descubrir el mundo, sino descubrirse a ti mismo en él. Nos vemos en el próximo video con otra historia que tocará su corazón. Los amo, familia.